Hay una civilización que fue enterrada bajo el peso de 1000 años de silencio. No desapareció en una guerra. No fue destruida por un volcán. Simplemente dejó de ser mencionada. Sus ciudades quedaron sepultadas bajo metros de tierra pantanosa en la costa del Golfo de México. Y durante siglos, nadie supo exactamente quiénes habían sido, de dónde venían, ni qué idioma hablaban. Cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar sus monumentos, lo que encontraron era tan impresionante, tan fuera de lo esperado, que durante más de 150 años, la humanidad no pudo ponerse de acuerdo sobre su identidad. Y entonces llegó el ADN. Pero esta historia no empieza en un laboratorio. Empieza en 1862, en una hacienda del estado de Veracruz llamada Hueyapán. Un hombre llamado José María Melgar y Serrano inspeccionaba unas tierras cuando los peones le reportaron algo extraño. Una piedra enorme, enterrada en el suelo, que parecía tener forma humana. Cuando la excavaron, lo que emergió de la tierra era una escultura perfectamente tallada de un rostro humano, de tamaño monumental, con rasgos faciales tan definidos y tan distintos que Melgar no pudo contenerse. En su diario escribió que aquellos rasgos le recordaban a los de Etiopía, que debía haber habido, en algún momento remoto, personas de raza negra en México. Esa frase, escrita sin ningún método científico, lanzaría uno de los debates más largos y encarnizados de la arqueología americana, y duraría 150 años. Lo que Melgar había encontrado era la primera cabeza colosal olmeca documentada, una escultura de basalto que pesaba varias toneladas y representaba el retrato de un gobernante de una civilización que entonces nadie sabía que había existido. Con el tiempo se supo que había más, muchas más. Hoy se conocen 17 cabezas colosales en total, 10 encontradas en San Lorenzo Tenochtitlán, 4 en La Venta y el resto en Tres Zapotes y alrededores. Cada una es única, con un rostro distinto, un casco diferente, una expresión propia. Y cada una pesa entre 6 y 50 toneladas. Todas fueron talladas en basalto negro traído de las estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas, específicamente del cerro volcánico de Sintepec, a distancias de hasta 150 kilómetros de los sitios donde fueron colocadas. Moverlas no solo requería fuerza bruta, requería organización política, ingeniería de transporte fluvial y una autoridad central capaz de movilizar a miles de personas durante años. Todo eso en una civilización que floreció entre el año 1400 y el 400 a.C. El territorio olmeca se extendía por las tierras bajas del Golfo de México, en lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco, una región de selvas tropicales, ríos sinuosos, lagunas costeras y ciénagas. El calor es casi intolerable. La humedad lo impregna todo. Y precisamente eso sería uno de los mayores obstáculos que enfrentarían los investigadores durante décadas. El clima tropical destruye los restos orgánicos. Los huesos se disuelven. La madera se pudre. Los tejidos desaparecen. Todo lo que queda es piedra, cerámica y tierra. Eso significaba que los olmecas podían ser estudiados a través de sus monumentos, pero no directamente a través de sus cuerpos. Durante generaciones enteras de arqueólogos, los olmecas carecieron de biología. Eran una cultura sin carne. La civilización olmeca es considerada por la comunidad académica como la primera gran civilización de Mesoamérica. Antes que los mayas, antes que los zapotecas, antes que Teotihuacán, fueron los olmecas quienes desarrollaron los primeros sistemas de organización política compleja en esta región del continente. Construyeron ciudades con plazas cívicas, pirámides de tierra apisonada y monumentos públicos de una escala que no tenía precedente en el mundo americano de su época. San Lorenzo Tenochtitlán, su primera gran capital, fue fundada alrededor del año 1800 a.C. Pero
Durante mucho tiempo, se creyó que era un sitio modesto. Los arqueólogos calculaban que no tenía más de 50 hectáreas y una población de quizás 5.000 personas. Se equivocaban de forma monumental. La doctora Ann Cyphers Tomek, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a San Lorenzo en 1990 y comenzó lo que sería una de las investigaciones más transformadoras de la arqueología mexicana. Cyphers fue la primera mujer en dirigir una investigación en ese sitio, y lo que fue encontrando a lo largo de 3 décadas desafió prácticamente todo lo que se creía saber. Después de sus excavaciones y estudios sistemáticos del paisaje, el sitio resultó tener no 50 hectáreas, sino 800. Y la población estimada no era de 5.000 personas, sino de aproximadamente 11.000, lo que lo convertía en una de las concentraciones urbanas más densas del preclásico en toda Mesoamérica. Lo que antes parecía un sitio ritual era en realidad una ciudad viva con barrios, especialistas artesanales y redes de intercambio que llegaban hasta el altiplano central de México. Uno de los hallazgos más perturbadores de Cyphers no fue una cabeza colosal, fue una observación sobre los propios monumentos. Los arqueólogos anteriores a ella veían las cabezas como símbolos abstractos del poder olmeca. Pero Cyphers y sus colaboradores notaron algo que llevaba décadas desapercibido. Las grandes cabezas colosales estaban talladas sobre bloques de piedra que originalmente tenían otra forma. Tenían marcas que solo se explicaban si esas piedras habían sido primero tronos. Como observó inicialmente el arqueólogo James Porter, los gobernantes olmecas reciclaban sus propios monumentos. Un trono, símbolo del poder de un gobernante en vida, era transformado en cabeza colosal al morir. El retrato inmortal del soberano era literalmente esculpido encima del asiento sobre el que alguna vez gobernó. Era una fusión de poder en vida y memoria en muerte que no tiene equivalente documentado en ninguna otra civilización de la región. Los tronos olmecas también contaban su propia historia. Son grandes prismas de basalto con un nicho en el frente. Una caverna labrada en la piedra dentro de la cual se sienta una figura humana. Según la iconografía olmeca, ese nicho es la boca de una cueva, el portal entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. La figura sentada en posición de loto dentro del nicho representa al gobernante emergiendo de ese origen sagrado, reclamando para sí una filiación divina que justifica su autoridad. En el mundo olmeca, el poder político no era simplemente heredado, era cosmológicamente justificado. La arquitectura monumental no era decorativa, era propaganda en piedra. Pero regresemos a la pregunta que comenzó en 1862 y que durante más de un siglo no tuvo respuesta científica. La hipótesis del origen africano de los olmecas nunca fue tomada en serio por los especialistas. Sin embargo, persistió en la cultura popular, alimentada principalmente por el autor Ivan van Sertima, quien en 1976 publicó They Came Before Columbus, argumentando que los olmecas eran descendientes del pueblo mandé de África Occidental. El libro fue rechazado de manera unánime por los especialistas en Mesoamérica, que señalaron que no existía ningún artefacto africano en los contextos arqueológicos olmecas, ni ninguna evidencia lingüística de contacto transatlántico. Pero el problema metodológico era real. Durante décadas, los investigadores simplemente no habían podido estudiar ADN olmeca. La razón era brutalmente simple. Los entierros olmecas encontrados en el pasado estaban destruidos. Las condiciones del suelo tropical de Veracruz, con su alta humedad y su acidez, habían disuelto los huesos tan completamente que lo que quedaba era literalmente polvo. Sin huesos no hay ADN. Sin ADN no hay biología. El debate sobre los orígenes de los olmecas quedaba atrapado
en un callejón sin salida científico que obligaba a los investigadores a depender exclusivamente de la arqueología material, pero jamás del cuerpo mismo de las personas que habían construido esa civilización. Fue el grupo de trabajo de Ann Cyphers el que cambió esa situación. Durante sus excavaciones en San Lorenzo Tenochtitlán, el equipo localizó entierros olmecas en condiciones inusualmente buenas. Casos excepcionales donde la composición local del suelo había protegido los restos óseos. 2 individuos ofrecieron material suficiente para análisis genético. Uno provenía de Loma del Zapote y databa aproximadamente del año 1200 a.C. El otro provenía directamente de San Lorenzo y fue fechado alrededor del año 1000 a.C. El especialista Enrique Villamar Becerril, colaborador del grupo de Cyphers, tomó muestras óseas de las costillas de ambos individuos y las sometió al protocolo para recuperación de ADN mitocondrial, el tipo de material genético más factible de extraer de restos arqueológicos, porque se encuentra en mayor concentración dentro de las células que el ADN nuclear. El ADN mitocondrial se transmite exclusivamente por línea materna, de madre a hija, sin recombinación. Esto permite rastrear linajes femeninos a lo largo de miles de años con una fidelidad extraordinaria. La diversidad del ADN mitocondrial humano se clasifica en haplogrupos, grupos definidos por mutaciones específicas que se acumularon en distintas poblaciones durante su expansión por el planeta. Los 5 haplogrupos mitocondriales, fundadores de las poblaciones indígenas americanas, son los designados con las letras A, B, C, D y X, y todos descienden de linajes originados en el noreste de Asia, que cruzaron Beringia hacia América hace aproximadamente 16.000 años. El haplogrupo característico de las poblaciones africanas subsaharianas es el L, y sus subclados son completamente distintos a los encontrados en América. Los resultados del estudio de Villamar Becerril, publicados en 2018 en la revista Arqueología Mexicana, fueron contundentes. Los 2 individuos olmecas pertenecían al haplogrupo A, el más abundante de los 5 linajes fundadores americanos. No había ninguna traza del haplogrupo L, el marcador de la ascendencia africana subsahariana. Si los olmecas hubieran tenido ascendencia africana significativa, ese haplogrupo estaría presente no solo en esos individuos, sino en las poblaciones mesoamericanas posteriores que descienden de ellos. Pero el haplogrupo L no aparece. Ann Cyphers fue directa cuando presentó estos resultados en enero de 2020 en el Colegio Nacional. En 300 entierros mesoamericanos de distintas épocas analizados hasta ese momento, el haplogrupo L tampoco aparece. La hipótesis del origen africano de los olmecas no solo carecía de evidencia arqueológica, carecía de evidencia genética. Pero hay algo más en esta historia que se suele perder cuando el debate se reduce a la polaridad africano versus americano. El haplogrupo A que portaban esos 2 olmecas no es solo una negación de la hipótesis africana. Es una confirmación de algo profundo sobre la historia humana del continente. Es uno de los linajes que cruzó Beringia cuando el nivel del mar era lo suficientemente bajo como para que existiera un corredor de tierra entre lo que hoy es Siberia y Alaska. Las evidencias genéticas más recientes sugieren múltiples oleadas de migración hacia América. Y la diversificación de los linajes fundadores ocurrió tanto durante el tránsito por Beringia como después. Durante miles de años de expansión e intercambio entre poblaciones ya establecidas en el continente. Un trabajo publicado en 2023 en la revista Science por Viridiana Villa Islas y colaboradores, titulado Demographic History and Genetic Structure in Pre-Hispanic Central Mexico, detectó en las poblaciones mix del sur de México la presencia de una ascendencia que los genetistas denominan población fantasma, un componente genético que no puede atribuirse a ninguna de las poblaciones muestreadas hasta ahora.
designado como Upopa en la literatura especializada. Los Mix son los herederos lingüísticos y culturales de los pueblos mixezoques que compartieron territorio y tiempo con los olmecas. La presencia de esa señal en su genoma moderno podría ser, según algunos investigadores, la firma genética de una población ancestral que todavía no ha sido directamente secuenciada, posiblemente relacionada con los propios olmecas u otras civilizaciones del preclásico temprano. Una población fantasma no es una invención, es una señal matemática robusta, un componente de ascendencia que los modelos estadísticos no pueden explicar con las poblaciones conocidas y que por tanto implica la existencia de una fuente genética aún no identificada. Encontrar esa firma en los descendientes culturales de los olmecas sugiere que existe material genético antiguo en esa región que todavía no ha sido recuperado ni secuenciado. Y ahí reside uno de los problemas más frustrantes que enfrentan los científicos en este campo. La revisión de la literatura de genómica publicada en la revista Genes en 2020 señalaba con claridad que la región de la costa del Golfo y Oaxaca son prácticamente un vacío en la investigación de ADN antiguo. Casi toda la información genómica disponible sobre el pasado precolombino de México proviene de la Cuenca de México y de la península de Yucatán. Esto no es falta de interés académico. Es fundamentalmente un problema de preservación. El calor tropical, la humedad y la acidez del suelo destruyen el ADN con una eficiencia que hace que encontrar restos utilizables sea una tarea que puede durar décadas. La investigadora María Teresa Navarro Romero, del Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAF, junto con colaboradores de la Universidad de Kiel en Alemania y del INAH, publicó en 2024 en American Journal of Biological Anthropology un análisis de restos humanos encontrados en la Cueva Pujil, en Tabasco, una región poblada históricamente por olmecas, zoques y mayas. Y ese trabajo combinó datación por radiocarbono, análisis de deformación craneal artificial y secuenciación de ADN mitocondrial para reconstruir la historia de las poblaciones de esa zona, desde el periodo arcaico hasta el clásico. Los resultados mostraron haplogrupos A, A2, C1 y D4, todos linajes fundadores americanos, y revelaron que la práctica de la deformación craneal en la región se remontaba al arcaico medio, mucho antes de lo documentado anteriormente. La deformación craneal artificial es uno de esos detalles olmecas que resulta a la vez sorprendente y revelador. Los olmecas sometían a sus recién nacidos, antes del año y medio de vida, cuando las suturas del cráneo están abiertas y los huesos son maleables, a procedimientos deliberados de remodelación que producían formas específicas. La modificación tabular erecta pseudoanular alargaba el cráneo y era la más usada durante el preclásico inferior, entre 1350 y 850 a.C. La tabular erecta de plano frontal ensanchaba la caja ósea y era más común durante el preclásico medio. Esas modificaciones no eran accidentales. Respondían a normas culturales precisas sobre identidad y clase social, y están documentadas en las propias cabezas colosales. Los rasgos anchos y achatados que Melgar creyó ver como africanos son en realidad el resultado de esas modificaciones craneales practicadas desde la infancia, esculpidas en la piedra como retratos fieles de los gobernantes reales. Lo que el ADN olmeca revela, en definitiva, no es solo la identidad biológica de esas personas. Revela el mecanismo por el cual una civilización que no dejó textos descifrados, que no tuvo continuadores directos en escritura, ni en sistema político formal, puede ser reconectada con el presente. Los pueblos mixezoques de Veracruz, Oaxaca y Chiapas son los herederos biológicos y culturales más directos de los olmecas. Sus idiomas pertenecen a la familia lingüística que los investigadores Lyle Campbell y Terence Kaufman
relacionaron desde los años 70 con las lenguas habladas en el territorio olmeca durante el Preclásico. La influencia olmeca en el mundo maya, zapoteca y teotihuacano es documentable arqueológicamente. El juego de pelota, la serpiente emplumada, ciertos elementos de la iconografía calendárica. Todos tienen raíces que los arqueólogos remontan a esa civilización madre que floreció en las selvas del Golfo hace 3000 años. Lo que se sabe con certeza, a partir de la evidencia disponible, es suficientemente poderoso. Los olmecas eran americanos en su biología y completamente originales en su civilización. No necesitaron maestros africanos ni visitantes transoceánicos para levantar sus pirámides, diseñar sus sistemas de drenaje o tallar cabezas colosales que siguen siendo capaces de detener a cualquiera que las mire. Y sin embargo, la pregunta más profunda sigue abierta. Esa firma genética sin nombre que los genetistas han detectado en los pueblos herederos del mundo olmeca, esa población fantasma que todavía no tiene rostro ni haplogrupo conocido, espera en algún lugar bajo la tierra tropical de Veracruz o Tabasco, en algún hueso que el suelo húmedo aún no ha terminado de disolver. La misma selva que hizo posible la civilización olmeca, que le ofreció tierra fértil, ríos navegables y recursos para construir una de las civilizaciones más antiguas del continente, es también la guardiana más eficaz de sus secretos. Cada excavación, cada costilla recuperada, cada protocolo de extracción de ADN aplicado a restos que nadie esperaba que sobreviviesen, es un paso hacia el momento en que esa firma fantasma tenga nombre. Y cuando ese momento llegue, cuando los genetistas puedan finalmente poner una secuencia completa al ADN de los constructores de esas cabezas colosales, lo que descubran no cambiará solo nuestra comprensión de los olmecas, cambiará nuestra comprensión de cómo se pobló este continente, de cómo se distribuyeron los primeros americanos, de qué rutas siguieron y qué civilizaciones construyeron en los miles de años antes de que alguien llegara a llamarlos por ese nombre náhuatl que en realidad nunca fue el suyo.